Buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite un día más, nos permite estar juntos para seguir adorándole. Han sido horas bastante difíciles por lo que ha estado ocurriendo en el seno de nuestra congregación y de verdad damos gracias a Dios por su fortaleza, porque Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Han quizás transcurrido solo algunas horas y hemos recibido desde Ecuador algunas noticias, ¿verdad?, de hermanos que han fallecido. Pero agradecemos a Dios porque Él nos alienta y precisamente para eso está su palabra, para ayudarnos a recordar que no todo está en esta vida, sino que Dios realmente ha preparado cielos nuevos y tierras nuevas. Por eso nos mantenemos confiados en el Señor, en su palabra y fortalecidos. De verdad, eso nos alienta, es el sustento de nuestra fe. Yo quisiera pues en este tiempo que estamos nosotros meditando en la palabra del Señor, traer para ustedes a otro personaje que estuvo presente en ese tiempo, ¿verdad?, de muerte, de resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes la vida de María. En la Biblia se nos habla de muchas mujeres llamadas María, pero hay una que realmente resalta, aparte de María, la madre de Jesús, y es María Magdalena. La Biblia nos dice que María Magdalena se convirtió en una discípula de Cristo una vez que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Pero María no solo estuvo agradecida con Dios, con Jesús, sino que ella le sirvió y le siguió. Pues vemos a María Magdalena en la crucifixión, la vemos en la muerte, sepultura de Jesús, la vemos en la resurrección. Y es interesante porque María es la primera misionera enviada por el Señor para hablar acerca de su resurrección, para hablar acerca de la vida en Cristo, ¿verdad? Y hoy quiero referirme a ella precisamente por los momentos que estamos atravesando como iglesia, como familia, y rogamos al Señor, ¿verdad?, que Él pueda ser nuestro guía, que Él sea nuestra fuerza en un momento tan duro. Voy a tomar el texto de Juan capítulo 20, precisamente pues para traer consuelo a esos hogares que han estado padeciendo en tiempos como estos, en tiempos de tanta adversidad. Entonces quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias, allí en Juan capítulo 20, uno de los textos más hermosos que nos habla de ese encuentro de Jesús con esta mujer y con sus discípulos. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 20, el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena, ahí está María Magdalena, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Luego el texto nos dice que más adelante que ellos fueron al sepulcro y vieron la piedra removida. Los discípulos regresan, dice el versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Y aquí está el cambio, aquí está la figura de María. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Ella se mantuvo allí, ella se mantuvo realmente cerca, ¿verdad? Se mantuvo, como dirían, al pie de la tumba, llorando, dice allí el texto. Y dice, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies,
donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando estaba allí, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermosa historia que nos habla acerca de la bondad, acerca de ese entendimiento de nuestro Señor Jesús cuando estamos pasando por diferentes circunstancias. Y yo quisiera resaltar, ¿verdad?, lo que ocurre aquí. Tenemos pues a María, una mujer temerosa del Señor, una mujer discípula de Cristo, que estaba llorando, porque es que aunque nosotros seguimos al Señor, confiamos en Él, hay momentos en que nos invade la tristeza, precisamente por el hecho de ser, ¿verdad?, como Dios, de ser imagen de Dios, sentimos dolor también por aquello que nos rodea. En el caso de María, ella sentía dolor por su maestro y dice allí que mientras ella lloraba, me encanta pensar en esa palabra, mientras ella lloraba, para decir que el Señor Jesús está en medio nuestro, aún pues en nuestro dolor, aún cuando no entendamos las cosas. María dice que mientras lloraba vio a dos ángeles y luego dice que vio a Jesús en el versículo 14. Y Jesús se le acerca a ella y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Una pregunta que también tiene que ver con nuestro dolor. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sufrimos? María lloraba porque no estaba su maestro, pero ella pensaba que se lo habían llevado, que alguien se lo había robado, pero realmente es ese dolor el que me llama la atención. Y Dios nos sigue preguntando a nosotros: ¿por qué llora? Jesús, ¿verdad?, vive, amado hermano. Jesús está vivo. Jesús realmente ha resucitado para que nosotros podamos tener esperanza en Él. Debo decir que Dios está en medio de ti, en medio de tu dolor. Está en medio de ti aun cuando tú sufres los momentos más difíciles de tu vida, así como se apareció a María. Pero también tenemos aquí pues que Jesús se aparece a los discípulos. Más adelante, en el versículo 19, dice que los discípulos estaban todos reunidos y Jesús, dice la última parte, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué bueno es saber que Jesús no solo está con nosotros cuando lloramos, sino que también está en medio nuestro cuando tenemos miedo, cuando nos invade el temor, cuando sentimos que no hay paz en nuestro corazón y Él se aparece en medio nuestro para decirnos: ten paz. Hoy es una palabra propicia para aquellos que sufren. El Señor se pone en medio de ti para decirte: ten paz, mi paz os dejo. Eso fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos: Shalom, paz sea a ustedes. Y luego les repite otra vez esa palabra: paz a vosotros. El Señor está en medio de nuestros temores, en medio de nuestro miedo. Los discípulos venían ya con temor, aun cuando venían subiendo, a Jerusalén, dice Marcos capítulo 10, 32, que venían con miedo y en ese momento estaban asustados. Y el Señor les dijo: tengan paz. Entonces el Señor está en medio de nosotros cuando sufrimos,
pero también está en medio nuestro cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor. Y finalmente Jesús se aparece 8 días después, dice el versículo 26, se aparece en medio de sus discípulos para también llevarle paz a sus corazones. El personaje aquí es Tomás. 18 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio, otra vez en medio, porque es que el Señor tiene que estar en el medio siempre, en el medio de tu familia, en el medio de tus planes, en el medio de los anhelos más profundos de tu corazón. Allí tiene que estar Jesús. La Biblia nos enseña que cuando el tabernáculo fue mandado a construir por Dios, Dios dijo que el templo, las tiendas tenían que estar alrededor porque el tabernáculo tenía que estar en el medio. Y dice allí que se apareció en medio de ellos y les dijo paz a vosotros, y se dirigió a Tomás para tratar de disipar esa incredulidad que había en él. Dios está en medio nuestro aun cuando dudamos, aun cuando dudamos. ¿Será que el Señor nos escucha? ¿Será que el Señor camina con nosotros? Cuando vivimos momentos difíciles nos preguntamos eso: Señor, ¿será que tú escuchas mi oración? Bueno, aún en medio de esa duda, Dios se pone en medio nuestro. Mi amado hermano, Dios nos acompaña cuando lloramos, en el dolor. Dios nos acompaña cuando tenemos miedo, cuando estamos atribulados por los temores. El Señor se pone en medio nuestro, aun cuando dudamos, aun cuando está esa, como le dijo aquel siervo a Jesús: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Allí está el Señor para enseñarnos a confiar y a depender en Él. Son 3 escenarios, pero en los 3 el Señor nos muestra que camina en medio nuestro. Apocalipsis capítulo 1, los versículos 10 en adelante, dice que Jesús se mueve en medio de su iglesia. Dios camina en medio de su pueblo. Dios está en medio de ti. Dios conoce tu aflicción. Dios conoce tus temores. Dios conoce incluso tus dudas. Pero Él se acerca a ti para decirte: ten paz, ten paz. Mi amado hermano, ten paz, que el Señor está contigo. Que Dios te bendiga.